buenas tardes a todos. Tengo el placer de presentaros este viaje, que lo englobamos como viaje cultural porque creo que lo más importante de esta región es que nos acerquemos a esta cultura de Kerala y que para eso siempre hace falta entrar por una puerta, como yo digo, ¿no? Creo que la puerta de las artes escénicas, del yoga, de la ayurveda, puede ser una puerta interesante para conocer una cultura, pero sobre todo para buscar un espacio para uno mismo también y un espacio para encontrar el bienestar, como bien decía Sharik, a través de ciertas prácticas. Es cierto que cuando uno plantea un curso de artes escénicas en España, o incluso de ayurveda o de yoga, creo que muchas veces es interesante buscar el contexto, ¿no? Buscar esos espacios donde nada más, como yo digo, nada más llegar a ese lugar, uno pueda sentir ese espacio. Lo podemos hacer también en las montañas de los Pirineos, ¿por qué no? Pero yo creo que en este caso lo que nos ofrece Kerala es un espacio y un entorno increíble, o sea, casi yo diría ahora mismo es una necesidad espacial y casi respiratoria, y por otro lado una puerta de conocimiento. Esa combinación yo creo que es lo que estamos buscando en este viaje, que está dirigido, yo creo que a todas las personas que quieran conocer más la India, que quieran adentrarse. A veces es interesante en las zonas de la India que conocemos menos. Quizás para nosotros es más típico conocer una India del Rajastán, una India de otras zonas, pero yo creo que, y yo por mi experiencia personal, pues he vivido 7 años en Kerala, creo que Kerala es una amalgama muy interesante, primero de culturas, como bien decía Sharik, porque es la costa de Malabar y por allí han pasado muchos pueblos y a la vez ha ido creando como decía, una amalgama, una mezcla, manteniendo unas tradiciones milenarias, que yo creo que eso es lo interesante también, ¿no? Que hoy en día en un mundo contemporáneo podamos acercarnos a una cultura que vive todas esas capas. Me refiero tanto a las artes escénicas como a otras prácticas como puede ser el yoga o el ayurveda. El viaje está pensado para que, aunque sea poco tiempo, somos conscientes que nuestro ritmo de vida no nos permite irnos mucho tiempo, para que en poco tiempo podamos captar toda esa esencia y hacernos practicantes también, o sea, partícipes. Muchas veces como turista uno viaja, ve las cosas pasar y no puede probarlas. Y yo creo que justamente... y por eso incluso el concepto en el que está basado el arte escénico, que es rasa, que es probar y degustar, creo que lo vamos a poder hacer con todos los sentidos. Está pensado, como digo, a personas interesadas en la India, personas que hagan alguna práctica. Yo creo que ahora en este tiempo que hemos vivido todos, nos hemos acercado un poco a ciertas prácticas de yoga, de estado interior, donde podamos buscar ahora herramientas que nos ayuden a tener una vida saludable. Yo creo que esa es una de las palabras clave en este estado, porque es un estado saludable. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a tener en cuenta es decir, todo, desde lo que comemos hasta el ritmo de vida que llevamos. Puede ser una práctica para enseñarnos cómo vivir mejor. Entonces vamos a ir viendo algunas de estas imágenes y según las vemos os voy a ir contando cómo vamos a dividirnos el tiempo, porque se trata de un viaje que puede ser en 7 días o en 12, con extensión de 2 días. Soy consciente que es bastante poco tiempo, pero que a la vez va a estar estructurado tan bien que va a ser posible hacer una práctica diaria a la vez que hagamos visitas a todos esos lugares tan increíbles que nos ha mostrado Sharik en sus imágenes y que yo también os voy a ir mostrando en algunas. El lugar donde nos vamos a alojar o donde vamos el centro neurálgico para todas estas, tanto como para el alojamiento como para las prácticas que vamos a ir haciendo diarias, estas son en lo que llamamos la zona de Pubar. Aquí, por ejemplo, vemos Kerala es muy importante todo el enclave natural, porque cuenta con espacios naturales que son de playa, pero también espacios que son de montaña, y todo eso hace que sea una zona, como digo, muy respirable, muy saludable. Aquí vemos, por ejemplo, las montañas de los Nilgiris que llamamos, que también están cerca.
pero principalmente para que veáis el verde, que es el color que nos va a ir acompañando en todo este viaje. Donde vamos a realizar, como decía, tanto el alojamiento como toda nuestra práctica es en este turismo, una especie de turismo rural, que creo que es lo que más se adecúa al tipo de grupo que pensamos ir, ¿no? Donde tengamos nuestro espacio, donde puedan ir grupos también pequeños y que puedan adaptarse muy bien a las condiciones en las que nos encontramos. Y se llama Over the Hill. Si sabéis lo que significa, realmente tiene esas vistas increíbles, por eso se llama sobre la colina, ¿no? Y desde ahí podemos ver el mar. Y todo ese paisaje natural de cocoteros y de variedad, tanta variedad, como bien indica la palabra pubar, de flores y de, bueno, realmente casi son como jardines botánicos donde vamos a alojarnos. Quería enseñaros también algunas de las imágenes de este espacio, porque la arquitectura en la que está basado o la que está diseñado por un gran arquitecto de India, Siriac, que luego tendremos el gusto de charlar con él o que nos dé por lo menos su bendición a todo este viaje, es una arquitectura tradicional. Entonces eso permite que toda la sabiduría, es decir, tener en cuenta los contextos climatológicos, y también el uso de materiales naturales o materiales de la zona. Suelen tener siempre columnas y espacios donde hay mucha ventilación, lo que permite no necesitar estar dependiente de un aire acondicionado o sino buscar esos entornos naturales de los que yo creo que Kerala es experto, ¿no? Y todos sus arquitectos que han basado su arquitectura en ese encuentro entre la naturaleza y el espacio habitable. Vemos algunas aquí, por ejemplo, donde se cena cada noche. Las habitaciones también. Vemos que tienen ese estado de limpieza y también sencillez, que yo creo que es parte también de este viaje, es encontrarse eso en espacios sencillos, habitables. Y en este caso también tener espacios de ocio, es decir, el que yo a la vez que hago mi práctica pueda contar con una piscina o con un espacio de relajación, también va a ser importante. Como veis aquí, la arquitectura tradicional con los tejados de pizarra y de teja. Y entonces empecemos un poco, si queréis, os invito a ver cómo sería este programa diario, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es que haya una serie de introducciones o de presentaciones breves, tampoco necesitamos dar grandes charlas sobre diferentes temas, pero que sí que podamos amalgamar el yoga y el ayurveda como una filosofía y una práctica en una vida saludable, y las artes escénicas como en un diálogo con estas formas. Si nos vamos a 2000 años atrás, nos damos cuenta que las artes escénicas están basadas e inspiradas en estas prácticas, tanto del yoga como el Kalari. Es decir, para mí lo más interesante de la cultura india y en concreto de Kerala es esa forma en la que ha tenido de conectar todos los elementos. Entonces, si yo me levanto en la mañana para practicar yoga, será casi una extensión natural el que empiece a descubrir otros elementos artísticos que están asociados en este caso, a la danza y al teatro o la música, que podamos elegir, no tanto para llegar a ser expertos, porque no va a ser posible en tan poco tiempo, pero sí para degustar un desarrollo artístico a partir de una serie de prácticas. Entonces, si os cuento un poco cómo sería casi el horario, cómo sería nuestra práctica, ¿no? Todo comienza muy temprano en Kerala, en la India en general, pero en un clima tropical, como ya sabéis, amanece pues, a las 5, 5 y media o 6, y es muy importante recibir esa primera energía, ¿no? Eso al principio nos puede costar, pero os aseguro que es parte también de esa práctica el que uno empiece el día con esa acción, y en este caso practicando una serie de ejercicios de yoga. Vamos a poder elegir en esta primera fase del día entre unas clases de yoga o de Kalaripayattu. El Kalaripayattu es el arte marcial de Kerala también, originaria de esta región, y que después incluso ha ido influenciando, podemos decir, a través de los monjes budistas,
podemos encontrar una influencia en toda Asia, en todas otras prácticas marciales. Conocer un poco el tipo de movimiento, no vamos a llegar a practicar con espadas, no os preocupéis, pero sí que vamos a poder conocer la relación, por ejemplo, que hay entre los elementos del agua en el cuerpo, por ejemplo. Es un elemento que, como Kerala vive en el agua, como yo digo, es un elemento muy favorable en el movimiento, ¿no? En nuestro movimiento diario. Entonces, ¿qué podemos extraer de estas prácticas? Entonces, elegir, o quizás se van a poder hacer las dos, dependiendo cada uno también de su fortaleza física o de su interés, yoga y kalari muy temprano por la mañana. Y después se hará una pequeña introducción a diferentes temas de la cultura de la India, que a mí me parece muy interesante, puesto que si vamos a acercarnos a la arquitectura de Kerala, vamos a poder tener a un experto que nos va a contar en 4 líneas algunos de esos elementos que nos van a hacer ser un poquito más expertos también, ¿no? Y tener un ojo más allá de lo que pueda ser una visión, poder fijar nuestra mirada en aquellas cosas, ¿no? Entonces, esas charlas de introducción incluyen arquitectura y concretamente las artes de las que vamos a practicar, y también Ayurveda como filosofía y como práctica. Después de esa serie de presentaciones pasamos a lo que yo decía, ese otro nivel escénico, artístico, y es tan rica la cultura escénica en la India que vamos a poder también elegir, dependiendo de lo que nos guste, si ya conocemos algunas de esas formas de expresión, o también después de estar allí en aquello que veamos que más se amolda a nuestro cuerpo. Van a ser prácticas no muy largas, también como es una introducción tampoco podemos dedicarle mucho tiempo y realmente cansarnos, ¿no? Sino acercarnos a todos esos elementos, por ejemplo, todo el lenguaje gestual, el trabajo que se hace con los ojos, con la mirada, es decir, tener una conciencia corporal que al final es lo que necesitamos en nuestro día a día. Entonces vamos a poder elegir entre la danza Bharatanatyam, el teatro Kathakali, que es una práctica del siglo XVI, pero que tiene a la vez unas influencias muy, muy antiguas, tantas que tienen, pues eso, basado en un Natya Sastra que tiene 2000 años de antigüedad, pero que lo interesante de estas formas artísticas es que hoy se practican y que vamos a poder ir como grupo también a visitar, además de hacer esa práctica, a visitar esas escuelas donde se están aprendiendo esas formas artísticas y veamos cómo empiezan desde niños a hacer esa práctica hasta dedicarse toda una vida casi de una manera devocional, el arte como una forma también espiritual, ¿no? Una entrega espiritual de la persona. También vamos a poder elegir canto, es decir, canto en este caso como una introducción a la música de la India, por si hay alguna de las personas que en vez de hacer una práctica física quiere hacer la vocal, y con una serie de clases que nos van a ayudar a encontrar la base o lo básico de la música carnática, que es la música que se practica en el sur de la India. Y además de esto, también vamos a intentar hacer alguna introducción en todo lo referente a la Ayurveda. El Ayurveda para nosotros es ahora esa necesidad de hacer terapias preventivas, de pensar en una vida saludable, teniendo en cuenta esta palabra que desde hace tiempo ya la hemos hecho parte un poco asociada a la Ayurveda, que es lo integral. Quiere decir que la persona solo puede concebirse, yo creo, que pensándose de una manera íntegra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El Ayurveda eso lo trata desde qué tipo de dosha es cada persona, es decir, cada persona tiene una tipología y vamos a poder hacer incluso un tratamiento con un médico ayurvédico, que, bueno, esto ya nos explicará Sharik, que esto está fuera del programa en cuanto al tipo, porque cada persona podría tener un tipo de práctica, un tipo de tratamiento. Entonces, digo, en general, esto funciona que la persona tiene una pequeña entrevista con un médico y a partir de ahí el médico le va a analizar, dependiendo de cómo es físicamente, pero también de sus hábitos, a qué tipología pertenece, ¿no? Entonces, dependiendo de esa tipología, va a poder diseñar un pequeño tratamiento, sobre todo enfocado en
eso, quitar el estrés, dolencias también de tipo reumática o tipo física o fisiológica. Y también, sobre todo, bueno, incluso de adelgazamiento, es decir, hay muchas terapias que podrían realizarse paralelo a este programa, ¿no? Y esto lo vamos a poder también ir experimentando día a día. Estas pequeñas charlas nos van a servir para decidir también si queremos paralelamente hacer ese tratamiento. Muy importante también es la comida. Toda la comida está muy estudiada. Es decir, si hablamos entonces de un tratamiento integral, hablamos de todos los elementos. Estamos hablando del aire, que sabemos y os aseguramos que es un aire fresco, limpio del océano, como yo digo, del mar. Y a la vez tenemos que ver también qué ingerimos. Entonces vamos a hacer una introducción a la comida, puesto que según la Ayurveda, dependiendo de lo que comes, también eres. Es decir, vamos a poder crear una relación entre la tipología que cada uno es y aquello que me conviene o no me conviene comer. Y eso es algo, eso es una ciencia, en el sentido de ver cómo esos elementos, incluso fíjate, se dividen los diferentes sabores en 5 sabores, dulce, amargo, agrio, astringente, picante. Y esos elementos, cómo los tengo que combinar para crear el alimento perfecto para mí, ¿no? Esto lo vamos a poder ver a través de estas charlas también y después incluso visitar las hierbas y todos esos condimentos, puesto que sabéis que la costa de Malabar pues es la ruta también de las especias y qué uso tienen, ¿no? Vamos a poder asistir a alguna pequeñita clase de cocina ayurvédica para poder volver a casa a practicar todo esto. De manera también paralela, es muy importante el ver cuáles son las costumbres de Kerala y cómo esa mezcla de culturas ha hecho de esta zona una zona muy rica en diferentes influencias de festivales, que si vemos esta imagen que está dedicado a Durga, podríamos estar en otras partes de la India, pero quizás si vemos ya estos festivales nos llevan directamente a Kerala porque, por ejemplo, los elefantes son muy importantes en la región, incluso podemos visitar templos donde hay un elefante que te está dando una bendición a cambio de una monedita. Y se hacen muchos festivales donde participan los elefantes. Una de las excursiones que vamos a hacer también en las tardes va a ser visitar una reserva de elefantes donde cada día se les baña y se les da de comer. Yo creo que estar en contacto, en este caso, con la naturaleza también y con este ser que habita nuestra tierra es muy importante. Como decía, también trataremos la arquitectura a cargo de Siriac, que nos podrá contar un poco de cómo y por qué se construyen basados en el Vastu Sastra, que es otro tratado muy interesante para analizar cuando volvamos nuestras casas, de qué es aquellas cosas que podemos hacer bien o mejor para mejorarlas, ¿no?, en nuestro entorno. Y luego ya las excursiones que nos ha contado un poco Sharik, y que en las tardes, o sea, hablo las tardes realmente desde el afternoon, ¿no?, desde el mediodía, vamos a poder adentrarnos en diferentes aspectos de la cultura. A mí me gusta mucho Kanyakumari, me parece que como centro de peregrinación solemos irnos a Benarés y por supuesto que tiene su encanto y su lugar, pero este punto, lo que llaman Triveni Sangam, que es como ese punto donde se juntan los 3 mares. Es más, se puede ver en el atardecer los 3 colores del mar. Tiene una energía muy especial. Y también por ser, es curioso que ahí esté Vivekananda, un poeta, dando la bienvenida a los 3 océanos. Podremos leer algunos de sus escritos y poemas también para ver qué contaba y por qué le han dedicado este espacio tan especial. Hay un templo justo también ahí que se puede visitar, y ver todo ese ambiente es realmente muy, muy especial. Si vemos algunas de estas otras excursiones, como decía, el templo de Padmanabha Swami, que podemos visitar en sus alrededores, Putenmalika, Kaudiar, aquí tenemos una vista diferente de estos mismos espacios. A mí me gustan mucho los espacios naturales que Kerala ha sabido construir alrededor de estos edificios. Entonces me gusta mucho también ver el ambiente de las familias que están
que se acomodan en estos espacios naturales. Yo creo que todo ello nos va a dar un ambiente muy relajante. Tenemos una pequeña, ahora nos contará Sharik, una propuesta de viaje para Semana Santa y siempre, bueno, intentaremos que esto sea en tres momentos del año, que pudiera ser también en Navidad, en la época de Navidad y en verano, en agosto. De momento, lo de las fechas se lo dejo en manos de Sharik y invitaros a que entréis a descubrir las artes escénicas de la India por eso, por ser una puerta a entender la cultura tradicional, milenaria, pero también ayuda a entendernos hoy e ir buscando esos espacios que nos va a ofrecer el yoga y el ayurveda como espacios de autoconocimiento y de bienestar y salud. Muchas gracias. Sharik.